Buenas noches, mi nombre es Analida Cisneros, soy estudiante de la UBA del área de Derecho de Charallave, sección C1, modalidad 100% online. Esta noche vamos a hablar un poco acerca de las fuentes y obligaciones del derecho. Primero que nada, al hablar de obligaciones, se puede referir como aquel vínculo que se establece entre una o más personas en donde debe haber el pago de una deuda, el pago de algún objeto pues, que se debe como tal. Al hablar de las fuentes, tenemos que mencionar o decir cuál es el origen de esas obligaciones. Por tanto, son todo aquello de donde procede dicho vínculo. Y podemos mencionar lo siguiente. Por una parte, ¿verdad? Tenemos como clasificación de las fuentes al contrato en donde hay un deudor y un acreedor y el pago de una deuda. Tenemos también el pago de lo indebido cuando una persona paga a quien no es el acreedor, por lo tanto, posteriormente dicho acreedor tiene que devolverle la cantidad de dinero que esta persona pagó. Por otra parte también tenemos la gestión de negocios, es en el caso de estas obligaciones que son adquiridas por una persona que no es la dueña o la propietaria de la empresa y se hace cargo de todas las obligaciones que se generan hasta tanto no vuelva su dueño pues como tal. También tenemos el enriquecimiento sin causa, en donde la persona crea obligaciones derivadas de ese enriquecimiento ilícito, producto del empobrecimiento de la otra persona. Posteriormente, esa persona deberá devolver lo adquirido o el monto adquirido de acuerdo al grado de pobreza que creó en la otra persona. Tenemos el hecho ilícito también, en donde la persona crea obligaciones, ¿verdad?, derivadas de un hecho ilícito, como bien lo está establecido ahí, ya sea de forma intencional o no. También, de acuerdo a Gallo, se pueden establecer sanciones civiles, tales como las reales, en donde hay lucro de por medio. Tenemos las verbales, en donde el consenso es a través de, puede ser una pregunta de sí o no para establecer un contrato. Unilaterales, en donde solo se obliga a una de las partes, y bilaterales, en donde las partes crean a una obligación, ambas partes. Podría ser un ejemplo, una compraventa. También tenemos otro tipo de contratos. Tenemos los bilaterales perfectos, donde la obligación, como se dijo anteriormente, corresponde a ambas partes. Los bilaterales imperfectos, donde solo una de las partes se obliga a un principio y posteriormente se obliga a la otra parte. Un ejemplo de esto puede ser en el caso de un depósito, donde originalmente la persona que hace el depósito, ¿verdad?, es la que está obligada a pagar. Sin embargo, si esta persona durante el tiempo que permanece en el inmueble incurre en gastos derivados, entonces el dueño del apartamento o del inmueble está en la obligación de saldar esa deuda de los gastos adquiridos. También tenemos los contratos a título oneroso, donde el sacrificio patrimonial es de ambas partes, y tenemos el contrato de estricto y buena fe, que sirve como punto de referencia en una situación que sea dudosa, pues. Por otra parte, tenemos el delito como tal. El delito es cualquier actividad fuera de la ley, en donde debe existir una obligación que genere el pago o la reposición de la falta. Tenemos delitos públicos, como los delitos al Estado, delitos a la propiedad pública y los delitos privados, en donde va a haber una sanción y una pena. Ese es el fin, pues. También tenemos
En las obligaciones y su clasificación según el fin que se persigue, obligaciones de medio resultado en donde no se garantiza el resultado final y las obligaciones de resultado en donde sí se debe garantizar. Por ejemplo, un mecánico debe garantizar que el carro quede bien. En cambio, un abogado solamente garantiza el proceso, pero más no un resultado. Tenemos según el carácter coactivo las normas jurídicas y normas naturales. En las jurídicas se establece o lleva la ley. Según las modalidades puras y simples, de inmediato cumplimiento, a plazo, con un tiempo determinado y con una condición. Condición, evento futuro. Si pasa esto, pues entonces se generará una obligación. Según la pluralidad de los objetos, mancomunadas y solidarias, según la divisibilidad, divisible cuando el objeto al final se puede separar, pues por ejemplo el dinero, el pago, e indivisible cuando el objeto que crea esa obligación no puede ser separado. Por ejemplo, la entrega de un caballo, un animal, como parte de un pago. Bueno, esto es todo lo referente a mi exposición. Espero que les haya gustado y que haya quedado bastante claro. Buenas noches. Gracias.